Señor delegado de la Suprema Corte de Justicia en San Martín, la zona este, señor presidente del Colegio de Abogados de la zona este, señor jefe de la regional o distrital de la zona este de la Policía de Mendoza, señor delegado del Ministerio Público en la zona este, señores oficiales superiores y oficiales jefes de la policía, señores jueces, señores fiscales, señores funcionarios, señores abogados, señoras y señores. Es para mí un placer estar en este acto compartiendo un momento importante para la vida del Poder Judicial, que es la víspera de la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal con su sistema acusatorio en esta zona. Previo a continuar, quiero decirle al doctor Anal que comparto su idea respecto de la necesidad de homenajear al padre de la educación en todos sus términos. Conforme al tema que nos atrae, debo decir que es necesario referirnos al comienzo de estas inquietudes reformatorias en materia procesal y a la experiencia obtenida en la primera circunscripción y a la experiencia originada en este sistema excepcional de tener una vigencia de 2 códigos en forma simultánea en la misma provincia de Mendoza. La reforma judicial de Mendoza se originó en la decadencia del sistema inquisitivo que llevaba a un estancamiento, a una debacle, a un desorden, a un desborde de todo lo que se refería al proceso penal a través de juzgados atiborrados de expedientes que no tenían solución. De allí que, siguiendo la tónica de otras doctrinas imperantes en el país y en América y en otras partes del mundo, se pone la vista en el sistema acusatorio, que es un sistema que elimina la actividad de un juez de instrucción que tenía una naturaleza doble o dual, porque era juez y era investigador. De aquí viene aquel adagio español que decía: pobre de mí si quien me debe juzgar es el fiscal que me persigue. Y esa era la función más o menos que tenía, con otras palabras, en otros términos, más o menos el juez de instrucción. ¿Qué trae el sistema acusatorio? La figura de un fiscal que investiga y recae sobre él la responsabilidad de acreditar los hechos delictivos que se atribuyen a una persona, quedando en igualdad de posibilidades y de posiciones con respecto a la otra parte del proceso, que es la defensa. Y se guarda para el juez de garantías la posibilidad de dictar el fallo en total equilibrio entre las partes, con igualdad de armas, como dicen nuestros abogados. Hubieron varios anteproyectos sobre este problema de la implementación de las reformas. Las falencias del sistema son las que motivaron esto. Y esto, llegamos a lo que hoy nos ocupa por vía de una reacción espasmódica, digamos, porque en el gobierno del doctor Lafalla se produce una serie de levantamientos de rebeldías de la policía que motivaron que hubiera que tomar medidas más de fondo, y lleva a que los jefes de los 3 partidos políticos más importantes, que era Unión Cívica Radical, Partido Demócrata y Partido Justicialista, en cabeza de esos dirigentes, decían implementar una política de Estado en materia de seguridad. Y desde ese punto de vista se ponen de acuerdo y se aprueba la ley de seguridad pública, la 6721, la nueva ley de policía 6722, y terminamos con el Código Procesal Penal, ley 6730. Se ha criticado a la sanción de este código porque no hubo suficiente consulta en los medios indicados, sea en los colegios de abogados, sea en las asociaciones de magistrados, sea en las universidades a través de las varias facultades de Derecho que están enseñando Derecho en la provincia de Mendoza. No obstante, salió el proyecto que contenía muchas imprecisiones y muchos errores, incluso garrafales, como uno que mencionó el doctor Chávez hace unos minutos, de que en uno de los proyectos iniciales que originó esto se hablaba de delitos de jurisdicción marítima en Mendoza, por ejemplo.
Ese proyecto fue analizado por el Consejo Asesor de Política de Seguridad Pública y se le hicieron innumerables observaciones. No obstante, no se envió ese proyecto, sino que se lo reedificó y se incorporó el sistema correccional que no estaba antes, que había sido eliminado, y se sancionó otro código, que es el que constituyó la Ley 6730. Personalmente, acompañado por el presidente de la Corte, fui a ver al gobernador y a plantearle que no se publicara ese proyecto porque tenía muchos errores muy graves, errores corrientes y errores mínimos, pero superaban los 200. No obstante, lo publicaron para tener una vigencia en general a los 30 días y con mira a que el sistema acusatorio se aplicara a los 2 años. La reacción a estas observaciones, con el código en la mano, tuve la mala idea de hacer las observaciones, le hice 238 observaciones a ese código. Se lo mandé al presidente sin noticias a los diarios ni nada por el estilo. El presidente lo envió a la legislatura, allí lo han estado estudiando y después trascendió públicamente. La reacción de los sectores institucionales fue que corrigieron todos los errores de acuerdo a la propuesta de la Procuración, pero además le agregaron un suplemento que en todos los lugares donde se mencionaba al Procurador General se lo suprimía y se mencionaba un Fiscal General, con mira a apartar al Procurador de todo lo que concierne al procedimiento penal y que una figura de un nuevo fiscal que iban a incorporar con igualdad de jerarquía, con igualdad de sueldo en la Corte, iba a tener a su cargo el manejo del proceso penal. Eso no caminó, no tuvo apoyatura en ningún lado, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados se opusieron y no tuvo andamiento. Este proyecto de entrada puso en vigencia una parte general, puso en vigencia varias instituciones importantes de inmediato, como es la suspensión del juicio a prueba, el juicio abreviado, el funcionamiento de los tribunales en salas unipersonales, la figura del querellante, entre otras cosas. Pero se fue debatiendo, se fue postergando la implementación hasta el gobierno de Cobos, porque durante el gobierno siguiente, en los 4 años, eso no hubo ningún recurso afectado para poder poner en práctica o en funcionamiento este código. Es decir, en el gobierno de Iglesias no hubo, en el presupuesto, ni del gobierno ni de la legislatura. Recién, en el último año, se puso una partida que en el primer año del gobierno de Cobos se puso en vigencia la primera etapa, que a algunos le llamó la atención, decir cómo se puede poner en vigencia esto en forma parcial. Y lo pusimos porque había que ponerlo y hay que empezar a inventar cosas. Así como arreglamos los autos con alambre, también acá tuvimos que empezar a ver y vimos que no había impedimento. Córdoba, que es el lugar donde hemos copiado gran parte del código, donde copiamos el código del año 51, se lo copiamos a Córdoba, es el mismo autor, Vélez Mariconde. Y ahora cuando hacen la reforma también le copiamos la 6730, con algunas innovaciones traídas del Código de Costa Rica. Bueno, se pasan este tiempo y entonces decidimos que había una comisión formada por el ministro de Seguridad, el presidente de la Corte y el procurador para elaborar un proyecto. Nosotros elaboramos uno, el ministerio otro, el gobernador se quedó Cobos con el proyecto que había elaborado la Procuración apoyado por la Presidencia. Y comenzamos a trabajar en Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Lavalle durante un año. Y al año siguiente hubo de nuevo un aporte presupuestario e incorporamos a Guaymallén, Maipú y Luján, y además se creó una fiscalía para trámites especiales. Siempre en delitos de instrucción, o sea, los mayores de 3 años. Todo lo que era materia correccional quedó en suspenso hasta el año 2008, en que pusimos en vigencia, el 11 de noviembre del 2008, pusimos en vigencia plenamente el código en la primera circunscripción judicial. De allí continuamos ofreciendo, más o menos en 2006, venir a implementar en la zona este. Fue aprobado,
pero no había partida presupuestaria. Después estaba el presupuesto, pero no estaba la partida que había que traerla de unos fondos que venían de la Nación. Después nos costó un poco con el ministro de turno que nos dieran los locales policiales. Después hubo que arreglar los locales policiales. Recién se firmó lo relativo a los locales en el año 2008 y hemos tenido problemas que enseguida les voy a hablar específicamente de la zona este. Quiero decirle que la transición en este periodo, en esta primera circunscripción judicial, es que los jueces de instrucción se transformaron en jueces de garantía, pero seguían manteniendo el proceso de las causas anteriores y los fiscales seguían manteniendo el trabajo conforme a la ley 1908 de las causas anteriores a la puesta en vigencia del Código en las dos zonas que he mencionado. En la segunda etapa se mantuvo el mismo sistema y recién en la tercera etapa es cuando se establece que lo correccional se incorpora y se establece que los fiscales correccionales pasan a ser fiscales de debate únicamente. En Mendoza los fiscales correccionales son fiscales de debate, son pequeños fiscales de cámara, hacen debate solamente, pero se les mantuvo en cabeza de ellos terminar con los procesos anteriores. Algunos cumplieron, otros fueron medio rebolones, hubo que emplazarlo, pero con el tiempo más o menos se han ajustado. ¿Cuál es la experiencia que tenemos, que podemos extraer de lo acontecido en la primera circunscripción judicial? Que la ley estableció la competencia territorial por circunscripción, o sea, mantenemos las 4 circunscripciones judiciales, pero dentro de la circunscripción establecimos la competencia territorial de los fiscales. Entonces se puso una unidad fiscal de Capital, una de Las Heras, una de Guaymallén, una de Godoy Cruz y una para Maipú y Luján. Tiene fiscales que se dedican únicamente a los delitos que han ocurrido en esos territorios y responden y manejan y llegan a conocer, y eso la policía lo sabe bien, llegan a conocer los fiscales junto con la policía a conocer el material humano inclinado a la actividad del delito, o sea, a soslayer el cumplimiento de la ley penal. Se creó la unidad fiscal especial para los delitos graves, para los delitos de gravedad, de trascendencia institucional, los delitos cometidos por organizaciones delictivas, por una organización delictiva, o los ocurridos en más de un departamento, o aquellos que la Procuración, por causas justificadas, puede establecer que sean investigados en esa unidad fiscal especial. ¿Ello por qué? Porque todos estos delitos importantes en otras circunstancias quedaban en el montón de causas que entraban en cada fiscalía o en cada juzgado de instrucción y se perdían con el tiempo en el no hacer que acontecía allí por falta de elementos. Esta fiscalía recibe pocas causas, pero tiene una mayor dedicación con peritos que trabajan inmediatamente sobre ellos, trabaja en el local de la policía con la división de investigaciones a su lado, de modo que permite que los fiscales de los departamentos puedan dedicarse a la atención de las causas genéricas que ocurren en esos territorios. ¿Qué ocurrió? Que nosotros teníamos con la ley 1908 10 jueces de instrucción que se transformaron en 6 jueces de garantía, y de los 6 fiscales de instrucción que habían los transformamos en 28 fiscales de instrucción distribuidos en todos los departamentos con la asistencia de ayudantes fiscales. La Defensoría Penal aumentó de 4 defensores penales a 14 defensores penales. Esto permitió mejorar los turnos, porque en el viejo sistema había un juez de turno, un juez de instrucción de turno durante un mes para todas las causas que ocurrían en una circunscripción de más de 1 millón de habitantes.